Únete a TEA Paraguay. Somos una asociación de padres y tutores de personas con trastorno del espectro autista. Nuestra misión es garantizar el servicio efectivo de los derechos de las personas con TEA y mejorar su calidad de vida y entorno. Sé parte de TEA Paraguay. Te ofrecemos beneficios con descuentos en centros terapéuticos, formación gratuita, apoyo y acompañamiento familiar, contención y orientación jurídica, carnet para acceso preferencial. Contactanos al 0981 66 54 16. Seguinos en nuestras redes sociales como TAPI. Unite a nuestra gran familia azul. Únete a TEA Paraguay. Somos una asociación de padres y tutores de personas con trastorno del espectro autista. Nuestra misión es garantizar el servicio efectivo de los derechos de las personas con TEA y mejorar su calidad de vida y entorno. Sé parte de TEA Paraguay. Te ofrecemos beneficios con descuentos en centros terapéuticos, formación gratuita, apoyo y acompañamiento familiar, contención y orientación jurídica, carnet para acceso preferencial. Contactanos al 0981 66 54 16. Seguinos en nuestras redes sociales como TAPI. Unite a nuestra gran familia azul. Buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos, estamos arrancando otra edición de Sin Barreras aquí por Educanal. Ciencia y salud. Qué alegría compartir en esta jornada de martes. Por fin se llegó la ansiada lluvia. Hace rato que estábamos esperando. Después de ¿cuánto? Casi más de un mes más o menos. Tremendo calor que tuvimos durante este tiempo. Y bueno, ahora la temperatura actual es de 26 grados. Pertinaz lluvia a esta hora en nuestra ciudad capital y el área metropolitana. Ojalá digo, que llegue para todo el territorio nacional. Bueno, estamos a 6 minutos de las 4 de la tarde en la República del Paraguay en este martes 13 para compartir otra edición de lo que es Sin Barrera. Como siempre, nosotros estamos presentados por TEA Paraguay. Saludos a toda la gente de TEA. Nos estamos preparando para lo que se viene abril. Prepárense porque tenemos grandes actividades con TEA Paraguay. Como siempre, nosotros estamos apoyados también por las empresas. Nos acompaña en los controles César Nora, que está en producción, y aquí en la conducción Cristian Ríos. Bueno, hoy un tema súper interesante y para mí realmente es un honor tenerla aquí en el programa a la doctora Viviana Sánchez, profesional de la educación de vasta trayectoria. Hace rato que viene trabajando por la educación. Fue una de las becadas en este caso, de becal en este caso, estuvo por España, hizo su tesis allí con énfasis a lo que es TEA y vamos a estar conversando con ella de los temas que tienen que ver con la educación inclusiva. ¿Qué tal, doctora Viviana? Muy buenas tardes, un gusto de tenerte. Hola Cristian, ¿cómo estás? Realmente el gusto es para mí tener este espacio y compartir contigo y con tu agradable teleaudiencia. Y como dijiste, hoy es un día para realmente escucharte porque acompañados de la lluvia, ¿verdad? Claro, es agradable, ¿verdad, sí, doctora? Sí, así mismo. Bueno, doctora, me contaban a mí, hablaba yo días pasados, en realidad hace cuestión de un tiempo ya con el presidente de TEA, Edgar Leiva, y me decía, invítale, Cristian, por favor, a tu programa de televisión a la doctora Viviana, porque tiene una experiencia bastante buena ella en materia de educación inclusiva, hizo su tesis con énfasis en TEA, y queríamos saber, porque te cuento que a esta hora hay muchos docentes que nos están viendo, que nos están escuchando y quieren saber, quieren conocer tu experiencia, doctora, de lo que fue tu experiencia justamente allá en España con lo que realizaste en materia de tu tesis. Bueno, a ver, para hacer un poco, contextualizar la tesis, ¿verdad? La tesis es la culminación de un proceso, de una larga carrera de formación dentro de lo que sería el trastorno del espectro autista. Entonces, como bien lo dijiste, gracias a las becas Carlos Antonio López, yo tuve la oportunidad de ir a la Universidad Complutense y acceder a un doctorado, y la tesis, ¿verdad? La tesis está basada en una mirada amplia, integral, a lo que implica el trastorno del espectro autista. Entonces, la tesis doctoral se denomina, ¿verdad? Intervención en autismo, una mirada desde los profesionales, la familia y la comunidad educativa.
Y esa tesis doctoral es su universo, vamos a decir, su muestra, lo tiene a Paraguay como muestra, ¿verdad? Perú, Chile, Colombia, México y una comparación con España. Entonces, una tesis doctoral amplia de una muestra de prácticamente 1.500, ¿verdad? Entre personas profesionales y familias y autoridades. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta, ¿verdad?, que hablar del trastorno del espectro autista y hacer así un análisis real, ¿verdad?, tendría que integrar todo, desde las normas legisladoras, ¿verdad?, el proceso de prevención, detección, intervención y valoración. Y eso implicaba revisar completo, ¿verdad? La legislación, los conceptos, toda la parte conceptual de la historia del TEA, ¿verdad? Porque no es que, ¿por qué termina hoy llamándose trastorno del espectro autista y qué era antes, ¿verdad? Eso tiene su historia y tiene mucho sentido y mucha conexión de todo lo que sea la intervención, ¿verdad? Entonces la tesis doctoral tiene esa mirada, ¿verdad? Entonces muchas conclusiones, muchos resultados interesantes y lo más importante, ¿verdad?, que hay siempre vamos a decir, algo común en todos los países, ¿verdad? Entonces esa necesidad de qué más podemos hacer como país, ¿verdad?, políticas públicas, que las emociones que viven las familias por esta realidad en todos los procesos, ¿verdad?, niñez, adolescencia, adultez, ¿verdad? Y después los maestros. Esa realidad es nuestros maestros, la gestión educativa, ¿verdad? Vamos a decir, los maestros no solamente en la acción del aula, sino que en la gestión en sí, las instituciones, la directora, la coordinadora, todo lo que implica una gestión educativa. Y luego la comunidad en sí, porque van a la escuela, hay un proceso, pero después tienen que insertarse a la sociedad y a un sistema laboral. Entonces, es un poco una mirada muy amplia con resultados interesantes y aportes, yo creo, significativos. Hoy día me doy cuenta que realmente son significativos para cada país, ¿verdad? Y cada país, de acuerdo a su proceso, ¿verdad?, tiene como que el mismo común denominador, ¿verdad? Siempre hay una necesidad, ¿verdad?, constante, ¿verdad?, ¿qué más podemos hacer, ¿verdad? Doctora, en ese sentido, ¿la misma realidad de los otros países también o hay diferencias? A ver, por ejemplo, yo escucho mucho y en las entrevistas, no es que me inventé, ¿verdad?, en las entrevistas sale, ¿verdad?, una intervención correcta en cuanto a la inclusión, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica eso, verdad? Eso implica estrategias para los docentes, formas de trabajo de las escuelas, de los colegios, y hoy día ya tenemos que estar pensando en educación superior. Entonces, eso, por ejemplo, hay una necesidad constante y latente. Acá se escucha eso, los docentes dijeron, los directores también lo hicieron, las autoridades de las instituciones también. De acuerdo a nuestra realidad, sí, seguramente que sí necesitamos estrategias, algunas más, otras menos, ¿verdad? Lo mismo se escucha en México de los docentes, necesitamos más capacitación, más estrategias para intervención, lo mismo se escucha en Chile. Y lo mismo escuchas en España. Entonces eso marca un poco la tesis. Hay un común denominador. Nosotros tenemos un proceso joven aún dentro de lo que es el trastorno del espectro autista. Digo joven porque no va más de 20 años, 25 tal vez, ¿verdad?, exagerando, que se comienza a hablar, ¿verdad?, sí. se instala, ¿verdad? Entonces es un proceso joven. Otros países están preocupándose por la jubilación de las personas que tienen, los adultos mayores con TEA. Imagínate, ¿verdad? Imagínense. Pero el mismo común denominador. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer más? No, estas situaciones tenemos en la escuela, esta es la sociedad. Entonces, por eso decía, de acuerdo al contexto, a cada realidad, yo creo que todos tenemos las mismas necesidades.
Y ese hay un análisis interesante, ¿verdad? Que salta también, que como resultado en la tesis, que es esa necesidad que nosotros tenemos de como docentes, ¿verdad? Te voy a hablar un poco como docente yo, ¿verdad? De querer dar lo mejor. Claro. Entonces, yo le veo a mi estudiante con TEA, vamos a decir así, ¿verdad? Pero lo que yo quiero dar de mí lo mejor para que mi estudiante avance. Entonces, ¿cómo podés aportar? Claro, entonces yo pido formación. Y entonces dice el ente regulador, pero le dimos mucha formación. Pero dice, nosotros decimos, sí, pero necesitamos formación específica. ¿Me entendés? ¿Verdad? Sí. Entonces ahí hay como que todo un diálogo dentro de los equipos docentes, ¿verdad? Y la gestión, ¿verdad? ¿Qué más se puede hacer? ¿Verdad? Entonces, partiendo un poco de eso, uno revisa, ¿verdad? Queriendo dar más resultados, uno revisa las teorías, uno revisa los modelos que pueden dar respuestas, ¿verdad? Oportunas, nosotros le decimos oportunas y funcionales, porque vos y yo, ¿verdad? Somos diferentes, tenemos trabajos diferentes, tenemos líneas de convivencias diferentes, ¿verdad? Entonces, seguramente vos necesitas una formación muy específica en comunicación y yo necesito una formación muy específica en mi área, educación específicamente en, vamos a decir, educación superior, ¿verdad? Entonces, esas son especificidades que necesitamos como persona, como profesionales. Pero hay algo que necesitamos todos los seres humanos, ¿verdad? Que es formas de relacionarnos, formas de comunicarnos, formas de interactuar. Entonces, eso necesitamos todo. Entonces, eso sería un poco mirar la universalidad de todo lo que implica las relaciones o las interacciones con los seres humanos y luego después cada particularidades o especificidades que necesitamos, ¿verdad? Doctora, discúlpame, en ese sentido, me imagino que escuchaste vos la experiencia de otros países y en base a eso también uno trae a colación de lo que se vive también en nuestro país. Sí. Bueno, hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencias con todos los países, ¿verdad? Hay diferencias con, no sé, te puedo decir, con Asunción y Itapúa, por ejemplo. Claro. Hay diferencias, claro. Pero, vamos a suponer, yo creo que nosotros desde la academia, desde las universidades, tenemos que revisar un poco qué le estamos ofertando, ¿verdad? En especializaciones, en maestrías, en doctorados a la sociedad. Entonces, yo por ejemplo soy de la línea que tenemos que tener especializaciones. Yo soy de la línea, por eso, y asumo lo que voy a decir ahora, Cristian. Yo tengo que, si voy a trabajar con una persona con trastorno del espectro autista, tengo que tener una formación. Claro. ¿Por qué? Porque tengo que conocer que el trastorno del espectro autista, un estudiante puede tener problemas de interacción, puede tener problemas de comunicación en el lenguaje, ¿verdad? Eso le puede llevar a problemas conductuales o puede tener una necesidad, una disfunción sensorial, ¿verdad? Entonces, por eso es que necesito vamos a decir, algo específico, una formación específica. Porque como bien lo dice, el trastorno del espectro del autismo, ¿verdad? Uh-huh. Es un espectro muy amplio. Muy amplio. Sí, donde tiene cualidad y cantidad de síntomas. Entonces, a eso quiero llegar justamente, doctora, en ese punto que vos estabas mencionando, porque no es simplemente terminar formación docente y uno ya va al aula, ¿verdad? Se da en algunos casos, ¿verdad? Pero uno tiene que seguir profesionalizándose, bien lo decías vos, para lograr justamente y para adquirir mayor experiencia y tener las herramientas para luego poder implementar. Claro, es como que es importante la formación continua. Entonces, la formación continua es como que nos da esa especialización, ¿verdad? Entonces nos da esa formación que necesitamos para después nosotros definir a qué nos vamos a dedicar. Nosotros ya somos profesores, esa es la formación de base. De base. Entonces, ahora yo me quiero dedicar a, vamos a ver, quiero ser especialista en fonoaudióloga. Bueno,
estudiar la licenciatura, sos fonoaudióloga. Después no, yo quiero dedicarme específicamente al habla. Y ahí comienzo a tener bien específicos mi formación. ¿A dónde uno va apuntando? Claro, claro. Entonces yo creo que nosotros, por ejemplo, como país, tendríamos que estar en esa línea, ¿verdad? Formar, ¿verdad? El dar más propuestas para los maestros en formación específica, ¿verdad? Entonces, tal vez muchas personas digan, no, tenemos que tener una amplitud. Claro que vamos a tener la amplitud, pero te voy a dar otro ejemplo claro. Yo tengo una formación en trastorno del espectro del autismo. Si vos me decís, bueno, tenés un aula y tenés 2 estudiantes con ceguera, ¿verdad? Y otro con un problema sensorial muy profundo, ¿verdad? Yo voy a necesito una formación específica. ¿Me entendés? Sí, pero eso depende, a lo que quiero llegar, eso depende del docente, que sea proactivo, digo, ¿verdad? Porque muchas veces creo que el docente espera a que se le solucione ese inconveniente que tiene. No. Generalmente se da esa experiencia, doctora. No, yo creo que tiene que ser proactivo. Claro, a eso voy. Porque hasta ahora, y yo sé que muchos docentes están escuchando, muchas veces dicen, yo no le quiero recibir en mi aula a ese chico, no estoy capacitado, no estoy capacitada. Hasta ahora todavía se da esa experiencia. A ver, yo me hice un análisis, ¿verdad? Yo siempre digo, le pongo en diálogo a los conceptos y le pongo en diálogo a las frases, ¿verdad? Y desde qué punto, desde qué mirada dice el docente no estoy preparada y para qué dice o preparado, ¿verdad? Entonces, tal vez en un primer momento, si el docente dice, bueno, directora, yo no estoy preparada para tener estos chicos, pero si me das un tiempo, entonces yo creo que voy a poder, para no rechazar, ¿verdad? Podrían apoyarme en esto, vamos a decir, con una ayudante o con otras estrategias, ¿verdad? Entonces yo creo que de buenas a primeras uno no está preparado, claro, ¿verdad? Pero después de un tiempo puede ver opciones que hay en el mercado, ¿verdad? Bueno, listo, tal universidad tiene un diplomado, el otro tiene una especialización, o hay centros de formación que tienen cursos, capacitaciones, entonces uno va y lo hace, ¿verdad? Entonces ya tiene esa preparación. Para mí lo importante es, nosotros hablamos mucho cuando hablamos de trastorno del espectro del autismo, de la anticipación. Nosotros decimos, anticiparle al chico, al estudiante, hay que anticiparle que va a cambiar de profesor cuando va en secundaria, hay que anticiparle. Yo creo que es muy importante dentro de la gestión de las instituciones, anticiparle también al docente. Decirle, bueno, profe, el año que viene probablemente tengas 3 estudiantes con trastorno del espectro del autismo y 2 con síndrome de Down, ¿verdad? Entonces el maestro puede tomarse un tiempo y decir, bueno, voy a dedicar mi tiempo para ver estrategias. O estudiar, hoy día tenemos demasiado acceso a la información y a los cursos. Tenemos demasiado. Esa es una gran ventaja que hoy se tiene. Sí, entonces uno puede hacer cursos online. Bueno, sí, yo por ejemplo nunca en ningún momento dije, en Paraguay no hay, y yo no quiero decir, y no voy a decir, y tampoco quiero escuchar. ¿Pero y por qué? Porque tenemos todo. Ahora tenemos que buscar, y tenemos que organizar, y tenemos que ir armando, implementando. Ahora, si nosotros decimos, yo me puedo también sentar y decir acá, sí, pero no tenemos esto, no tenemos lo otro, ¿verdad? Pero eso es una manera para mí muy cómoda, ¿verdad? Entonces lo que es buscar la información, buscar los cursos y acceder, ¿verdad? Pero por eso te digo, para mí es importante. Pasa por el profesional. Algunas veces pasa y algunas veces no tanto. Entonces por eso hay que mirar un poco todo el contexto, ¿verdad? Y eso yo lo aprendí mucho en la tesis, ¿verdad? Porque siempre pensamos, sí, la intervención para que mejore. Y la intervención es el 4º lugar prácticamente.
Entonces, yo creo que todos juntos tenemos que construir esto, ¿verdad? Todos juntos. Es imposible hacer de forma aislada. Es todo junto. Lo tenemos que hacer en forma conjunta. Sí, sí o sí. No vamos a avanzar. Claro, por sobre todas las cosas, bien lo decías vos, doctora, estamos en un proceso y me encanta la comparación que hiciste, las experiencias también de otros países. Es decir, no estamos muy lejos. Si bien es cierto, otros países más desarrollados han avanzado, creo que nosotros también estamos en un buen camino. Y llegaba yo y ponía este ejemplo de que muchas veces el tema del colegio que no le quiere recibir, nosotros en educación inclusiva recibimos hasta ahora, por ejemplo, el tema de la no matriculación, porque el colegio, porque la escuela, porque la directora, esa etapa, o sea, ese proceso creo que lo debemos seguir trabajando. Claro, y ese es un trabajo conjunto. Ese es un trabajo que se tiene que dar, sí o sí, en equipo. Porque, por ejemplo, yo soy dueña de un colegio, vamos a suponer, ¿verdad? Un colegio regular, y viene alguien le quiere inscribir y no le puedo matricular porque ya se cerraron la matrícula. Vamos a suponer que esa es la situación, ¿verdad? Entonces, la mamá puede tomarlo de dos maneras, o la familia, perdón, o ir y directamente comentar, ¿verdad?, inclusiva, o buscar otro colegio, o proponerle a la institución, el año que viene me pueden recibir, ¿cuál es el proceso de matriculación para mi hijo? Entonces, ese tipo de, vamos a decir, ese tipo de interacción, ¿verdad?, para construir juntos este proceso inclusivo, que yo creo que nos falta un poco. Y otra de las cosas que yo pienso es que nosotros tampoco podemos ir todo el tiempo a denunciar en educación inclusiva cuando de repente no quieren matricularnos, ¿verdad? Entonces, ver un poco las soluciones más que ese problema tan fuerte, ¿verdad? Y no, hay que ver más las soluciones. ¿Cuáles son las escuelas que están haciendo un buen proceso inclusivo? ¿Cuáles son las escuelas que están haciendo como que prácticas inclusivas interesantes? Ver eso, potenciar eso y bueno, ir haciendo, yo soy muy de contar las experiencias, ¿verdad? O contarnos las experiencias y decirte, bueno, Cristian, ¿qué a vos te funcionó en tu colegio? Y vos me podés comentar, entonces yo puedo ir no copiando, ¿verdad?, sino que viendo qué yo puedo hacer de eso. Entonces, yo creo que ahí estamos, en esa situación estamos en todos los países. Yo te cuento en todos. Nosotros... Porque me imagino que habrán contado también sus experiencias, ¿verdad? Claro, hay algunos que cuentan, por ejemplo, como te decía, España está ya en otra línea, ¿verdad? En otra línea que ellos ya les preocupan sus adultos mayores, por ejemplo, en varios congresos que tuve la oportunidad de asistir, por ejemplo, eran la jubilación, los adultos mayores, en toda esa línea, cómo van a ser. Entonces, y lo mismo, vamos a lo mismo. Lo que siempre comentan es el tema que sí, pero no me recibieron en tal lugar, pero necesito esto, si no me quieren recibir, me cerraron las puertas. Entonces, pero en otra es otra realidad, pero el común denominador es ese siempre. Doctora, me llegó un mensaje. ¿De qué habla al decir la intervención? ¿Sería la intervención clínica? Y dijo que está en cuarto lugar. No. Cuando hablamos de intervención. Claro, vamos a decir, el proceso comienza con la prevención, primero la revisión legal, la prevención, la detección y la intervención. Y luego la valoración. ¿Qué es la intervención? La intervención se llama intervención, que puede ser una intervención desde el área de la salud, otra intervención desde el área educativa. Vamos a suponer que Depende del escenario. Depende del escenario. Yo quiero hacer una intervención educativa. ¿En qué línea? ¿Qué métodos vas a utilizar? Bueno, yo voy a utilizar la línea cognitivo-conductual, ¿verdad?
Y, por ejemplo, Cristian va a usar todo lo relacionado a lo sensorial, ¿verdad? Estimulación sensorial. Esos son intervenciones, ¿verdad? Es donde uno interviene para hacer un proceso de desarrollo, de rehabilitación, un proceso de desarrollo, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de intervención. ¿Qué pasa? Cuando la tesis doctoral, ¿verdad? Yo quería trabajar solo los modelos y los programas. Los programas que son, o los métodos, ¿verdad? Entonces, el método Hanen, el Sonra y el Floortime, son métodos que se escuchan mucho cuando uno trabaja no solamente con TEA, ¿verdad? En línea general. Entonces, el Denver, son métodos que se escucha mucho. Entonces, yo quería trabajar solo eso. Esa iba a ser mi tesis, ¿verdad? Eso es lo que me hicieron ver mucho, que eso no es para una tesis doctoral. Que hay que analizar desde la política pública, las normas, las leyes, ¿verdad? Después, la prevención, porque el TEA, el trastorno del espectro del autismo, la gente pregunta, ¿pero es genético? ¿De qué depende? No, es multifactorial. Entonces, muchos son los factores que inciden para tener hoy día un chico o personas con TEA, ¿verdad? Y luego de eso, que es la prevención, la detección, ¿verdad? Esa detección temprana. Hoy día, por ejemplo, yo subí un poco más y digo, tendríamos que todo lo que sea, ¿verdad? Apostar más a la detección temprana. Es demasiado importante, ¿verdad? La detección temprana a partir de todo lo que sea la parte de estimulación oportuna, ¿verdad? Atención oportuna, ¿verdad? Eso es sumamente fundamental. Esa es la detección. Porque después tenemos la intervención. ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? Y ahí hablamos de intervención. Tenemos que ver equipos multidisciplinarios, equipos de apoyo, equipos que realmente puedan contribuir. Puedan contribuir. Pero en ese equipo vamos a decir, es fundamental la familia. Ese es un factor fundamental. Sí, justamente en España nosotros cuando estamos en formación accedemos a, por ejemplo, grupos de investigación. Y dentro del trastorno del espectro del autismo, en la Complutense habían grupos de investigación que algunos, por ejemplo, investigaban todo lo que es los factores epigenéticos, otros los factores genéticos, otros, por ejemplo, los modelos de intervención y otros los diagnósticos, ¿verdad? Entonces, habíamos presentado una investigación sobre vamos a decir, qué tipos de diagnósticos son los más certeros y cuáles salieron, ¿verdad? Porque fue una investigación bastante, como de 9, 10 meses, ¿verdad? Y salía que los más precisos eran los que estaban formados por un equipo multidisciplinario, interdisciplinario. Estaba el médico, claro, estaba la fonoaudióloga, la psicóloga, la profesora, el kinesiólogo en algunos casos, el psicomotricista en otros, el musicoterapeuta. También. Que hoy en día se da. Hoy día se da el terapista ocupacional, o sea, y la familia. Todo un equipo. Todo un equipo. Y esos presentamos, inclusive, tiene un reconocimiento en la universidad, en la Complutense, y tiene también como que por la Sociedad Madrileña de Profesionales de Salud Escolar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decíamos? Porque si solamente una persona del área de la salud médico da el diagnóstico, ¿verdad? No tenían el panorama, no tenía el panorama completo de lo que necesita el trastorno del espectro del autismo. Pero lo que más llamaba la atención es que nosotros le incluimos a la familia. Entonces, esos equipos es lo que, esos modelos de equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, es lo que sí ayuda muchísimo al proceso a la intervención.
y al proceso que vamos a seguir después. Y se nota el trabajo, me imagino, ¿verdad? Totalmente. Bueno, hacemos nuestra primera pausa. Estamos a 33 minutos de las 16 en la República del Paraguay. 26 grados de temperatura actual en nuestra ciudad capital. Nos acompaña la gente a través de las redes sociales. Nos encontrás como Educanal PI. Estamos en la señal de Tigo, canal 21, IPTV Copaco, canal 27. Hacemos la pausa y estamos de vuelta. ATEA Paraguay. Somos una asociación de padres y tutores de personas con trastorno del espectro autista. Nuestra misión es garantizar el servicio efectivo de los derechos de las personas con TEA y mejorar su calidad de vida y entorno. Sé parte de TEA Paraguay. Te ofrecemos beneficios con descuentos en centros terapéuticos, formación gratuita, apoyo y acompañamiento familiar, contención y orientación jurídica, carnet para acceso preferencial. Contactanos al 0981 66 54 16. Seguinos en nuestras redes sociales como TEAPI. Unite a nuestra gran familia azul.